La Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión les da la bienvenida a nuestros webinars de octubre sobre manejo de hipertensión en diferentes temas. Este es un espacio que hemos dedicado para colaborar con la docencia de nuestros estudiantes, médicos internos, médicos residentes y médicos de atención primaria. Los invitamos a todos a que continúen con nosotros y no olvides suscribirte al final de nuestras charlas. Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse de nuevo a nuestros webinars de los martes y jueves de octubre de la Sociedad Panameña de Medicina de Hipertensión, Medicina de Nefrología e Hipertensión. Esta noche tenemos al doctor Carlos Vigiano, nefrólogo de la sociedad, trabaja en el complejo, y hoy él nos va a hablar de hipertensión en trasplante. Les quiero recordar que para sus preguntas pueden usar el icono de QIA o las escriben en el chat y las vamos entonces a comentar al final de la reunión. Con ustedes, el doctor Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, como último webinar vamos a hablar un tema probablemente no tan taquillero, obviamente como diabetes para los médicos no nefrólogos, pero estamos hablando de una población pequeña en el sistema de salud, pero que de vez en cuando como médicos de atención primaria o generales se pueden encontrar con estos pacientes y al ser pacientes de alta complejidad muchas veces es un poco difícil enfrentarse a ellos, así que vamos a hablar un poquito sobre el manejo de la hipertensión en los pacientes con o receptores activos de trasplante renal. Recuerden, estos son los pacientes que tienen un riñón que está funcionando. Ya está en el slideshow. Ok, estos son o el manejo de la hipertensión en los pacientes que son receptores de un trasplante riñón. Vamos a hablar un poquito, hacer una pequeña introducción en qué situaciones o cómo se presenta, cuál es la definición, la patogénesis, un poquito, y el tratamiento lo más importante, ¿no? No es que está distribuido, vamos a hacer más énfasis en tratamiento, ¿no? Entonces, es importante conocerlo porque la hipertensión, como lo es en los diabéticos, como es en los renales crónicos, y los receptores de trasplante son pacientes renales crónicos, es un concepto que hay que tener claro, que el paciente que tiene un injerto renal tiene una terapia de reemplazo renal, obviamente superior en calidad de vida y puntos duros de sobrevida que las dos modalidades de diálisis, pero sigue siendo una terapia de reemplazo renal, o sea, el paciente sigue siendo un enfermo renal crónico. Y por eso hay muchas similitudes con el tratamiento de la hipertensión que hemos visto, pues, especialmente cuando hablaron de CKD. Pero la hipertensión definitivamente es una causa de morbimortalidad en los receptores de trasplante, porque el problema es que el injerto en el trasplante se puede perder porque el riñón deja de funcionar o porque el paciente fallece con el riñón funcionando. Vamos a hablar de algunas consideraciones farmacoterapéuticas, las cosas que no se pueden hacer en los pacientes trasplantados porque la farmacocinética cambia y porque estos pacientes tienen medicamentos que interaccionan con los inmunosupresores y otros muchos medicamentos. La epidemiología, al ser estos pacientes enfermos renales crónicos, ellos pues tienen una alta prevalencia de hipertensión, como vemos aquí en esta imagen. Esto con la clasificación de JNS7, pero sabemos que pues la hipertensión en los pacientes receptores de trasplante es significativamente alta. Ahora vamos a ver otra literatura sobre eso. Y como dijimos, la hipertensión está asociada a enfermedad cardiovascular y está asociada a la pérdida del injerto renal. Es uno de los factores no inmunológicos de la progresión, es decir, lo que hace que el riñón dure menos de lo que hubiéramos querido. Y eso es una de las cosas lo que lleva a fallo del injerto y que el paciente tenga que buscar un siguiente trasplante o regresar a diálisis. Hay muchos estudios, hecho en Alemania, donde se evaluó la incidencia de pacientes con hipertensión después del trasplante, y ahora vamos a hacer una diferencia entre los que tenían hipertensión antes y la mantienen o los que la desarrollaron después, ¿no? Hay varios conceptos entre los que tienen hipertensión persistente a los que la desarrollaron post-trasplante.
La definición en trasplante no es tan evidente como, y de hecho depende del tiempo de los estudios. Por ejemplo, este estudio, hipertensión por trasplante, para ello era más de 150-90, lo cual es un valor bastante más alto de lo que, por ejemplo, la guía de la AJA menciona. Pero en sí se considera a un paciente que tiene hipertensión elevada post-trasplante persistentemente, o que tiene la presión controlada pero está usando antihipertensivos, ¿no? Siempre como médico nos da risa cuando los pacientes nos dicen, no, yo no soy hipertenso, si yo siempre tengo la presión bien, y toma 3 medicamentos, digo, porque estás tomando 3 medicamentos, pero eres hipertenso y hay que hacérselo ver, porque si no piensan, ah, pero yo los puedo dejar si yo tengo la presión bien, ¿no? Entonces, obviamente la población trasplantada es una población diferente, que ha sufrido mucho, que viene de una enfermedad difícil, y que en eso son mucho más disciplinados que los pacientes que no han padecido pasar por diálisis, por decirlo, ¿no? La mayoría de los pacientes trasplantados han estado en diálisis. Y este es el tiempo post-trasplante que se evaluó en este estudio. Entonces, una alta prevalencia, como vimos en la otra imagen también. Entonces, estos son los grupos que podemos presentar, ¿no? Pretrasplante yo puedo ser hipertenso, la mayoría de los pacientes en diálisis hemo o PD lo son, y cuando me trasplanto, este es el mayor grupo, sigo siendo hipertenso. Hay pacientes que no, que su hipertensión era muy ligada al volumen, eran pacientes con altas ganancias de peso interdialíticos, y el paciente se recupera de la hipertensión, también depende del esquema inmunosupresor, como vamos a ver, y no tienen hipertensión. Este escenario lo vemos también en este porcentaje, según ese estudio. Y los pacientes que eran normotensos pretrasplante, porque los hay, especialmente pacientes de diálisis peritoneal, pacientes con cardiopatías avanzadas, que postrasplante persisten siendo normotensos o que desarrollan hipertensión postrasplante. Este 13% sería, desde el punto de vista puro, la hipertensión postrasplante. Eran pacientes normotensos que ahora están hipertensos por los factores que vamos a ver a continuación. Entonces, la fisiopatología o la patogénesis de esto tiene que ver con el periodo inmediato postrasplante, y voy a hacer más énfasis en el postrasplante tardío, ya que el postrasplante inmediato es un manejo casi exclusivo del médico nefrólogo, ¿no? Estamos hablando del primer mes después de recibir el injerto renal. Postrasplante temprano es después del primer mes hasta el final del primer año, y el postrasplante tardío, pues, es después del primer año. ¿Cuáles son los factores a principio del trasplante? La hipervolemia peritrasplante. Los pacientes cuando van a trasplante de riñón, ellos llegan del salón de operaciones, transoperatorios, reciben muchos cristaloides, incluso a veces coloides, y en el postoperatorio, para asegurar una diuresis adecuada, reciben mucho cristaloide, especialmente solución salina. Entonces, hay que estar vigilando las presiones arteriales en el momento del peritrasplante inmediato, ¿no? Entonces, estos pacientes se hidratan, van a ver que suben mucho de lo que era su peso anterior, ¿no? Los inmunosupresores de inducción, nosotros usamos en trasplante anticuerpos, pero más que los anticuerpos para inducción, usamos dosis alta de corticoides. Como ustedes sabrán, los corticoides inducen hipertensión, y más en dosis de 500 miligramos, que es la mayor parte de de las dosis de protocolo de inducción, 3 días de metilpred a 500 miligramos cada día, eso obviamente induce hipertensión. La hipertensión de rebote con medicamentos como los beta bloqueadores o la clonidina, que no se usa mucho, pero hay que tenerlo en mente. Muchas veces, por miedo o por precaución, no vamos a usar miedo, que en el transoperatorio, cuando está la anestesia de por medio, haya una hipotensión que comprometa el flujo del nuevo riñón o del riñón trasplantado, pues se quitan muchos antihipertensivos, se le retiran los antihipertensivos, y este paciente sale hipertenso del salón de operación. Por miedo a un sangrado, a pérdida de volumen que ella vaya a tener, quitamos los antihipertensivos o ponemos dosis limitadas. Y el control inadecuado del dolor, en general, en nuestros pacientes usan analgesia epidural, pero pacientes que no se le logra poner analgesia epidural, muchas veces hay un control a veces inadecuado del dolor, y esto puede inducir hipertensión. Ya en el postrasplante temprano hay algunos otros factores diferentes, la ganancia de peso. Los fármacos inmunosupresores, los que seguimos pacientes trasplantados, lo vemos marcado en pacientes, mujeres, en que
las ganancias ponderales son hasta de 20-30 libras en el primer año post-trasplante, por muchos factores, ¿no? El paciente que está en diálisis, sí, él se siente bien, pero él no tiene un riñón, entonces muchas veces el apetito no es el que era antes, y el paciente cuando se trasplanta tiene hambre, y encima le estás dando corticoide que estimula el apetito. Entonces, el paciente empieza a comer y gana mucho peso. Entonces, el efecto anabólico, el paciente sube de peso y lo van a ver en estos pacientes 20-30 libras de ganancia de peso en el primer año. Y este es un factor que obviamente, ya lo vimos en hipertensión o obesidad, se relaciona con la hipertensión. Los inhibidores de calcineurina, que son unos medicamentos que nosotros utilizamos, se llaman ciclosporina o tacrólimo, son los que utilizamos, son la piedra angular de la inmunosupresión del trasplante para evitar el rechazo, pues ambos se asocian a hipertensión, un poco más la ciclosporina que el tacrólimo, y especialmente al principio lo usamos en dosis muy altas para prevenir el rechazo. Los esteroides ya lo mencionamos, al inicio son dosis altas, después van disminuyendo. El injerto con hipertensión, hay estudios que han demostrado, estudios en animales, y se ha visto también en evidencia en seres humanos de cómo pacientes donantes renal, recordamos que el donante renal, tanto el cadáver o el donante fallecido, que obtenemos un riñón, en general tratamos de que sea una persona sana, en general es una persona sana, pero en algunos casos no se conoce muchos de los antecedentes y puede ser que esa persona tenga antecedente de hipertensión y ese injerto tenga una predisposición con hipertensión. Entonces, perdón que aquí hay un error, dice hipertensión, pero es hipertensión. Y ese fenómeno influye y a veces pues no se considera, ¿no? Igual en el caso del donante vivo, hay escenarios en que podemos usar donantes vivos hipertensos y que esto pueda tener una influencia. Y la estenosis de la arteria renal post-trasplante es un fenómeno que lo podemos ver bastante temprano, incluso en el primer mes, por varias circunstancias, desde quirúrgicas, ya obviamente por aterosclerosis sería tardía, pero algunos virus como el citomegalovirus provoca una respuesta inmunológica que puede engrosar la arteria renal del trasplante y puede producir una estenosis temprana. Entonces, es un factor que hay que considerar, se diagnostica con un Doppler de arteria renal y se trata con tratamientos, a la redundancia, de intervencionismo, ¿no? Angioplastía, colocación de stent, etc. Pero hay un factor que tener, o sea, este paciente recién trasplante, yo vengo bajando la inmunosupresión, ya no está hipervolémico y empieza a subir la presión, difícil control, tener en cuenta, y si el injerto empieza a fallar, es decir, la creatinina empieza a subir, pues hay una mayor posibilidad de una estenosis arterial renal, hay que tenerlo en mente. Y los factores tardíos, la disfunción crónica del injerto. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros trasplantamos un riñón a un paciente que estaba en diálisis, que tenía 15 de creatinina, y le ponemos un riñón de un hermano, y sí, o de un cadáver, o de donde venga el donante, y sí es un solo riñón, y probablemente el que donó sea una persona pequeña desde el punto de vista de masa corporal, y el paciente o tuvo un sufrimiento del injerto y el paciente queda con 2 de creatinina. No todo el que se trasplanta queda con función con creatinina de 0.9. Y sabemos que lo más que hiperfiltra un riñón trasplantado es hasta 25% más de la función que tenía ese riñón en el donante. Entonces, sabemos que este paciente tiene, por definición, una disminución de la filtración glomerular y eso condiciona hipertensión. El F23, que es un factor muy importante en enfermedad mineral ósea, en los pacientes en diálisis también se ha relacionado. En teoría debe bajar después de tener una buena función renal, pero en algunos casos puede permanecer elevado bastante tiempo por trasplante. La neoobstructiva del sueño, presencia o no de obesidad, es un factor importante. Sabemos que esto es una causa de hipertensión secundaria importante y que lo podemos ver en nuestros trasplantados. Y hay que tratarlo de acuerdo con un especialista de sueño, ¿no? Y muchas veces con ventilación positiva, etc. Los riñones nativos, a veces nos olvidamos de que ellos están ahí. Al paciente trasplantado, los riñones nativos, como regla general, se quedan en su sitio. Y ellos sí no filtran, sí no ayudan, pero dan problemas. Y uno de esos problemas puede ser
generar hipertensión, ¿no? Y a veces tenemos que hacer nefrectomía a los riñones nativos, no es lo usual post-trasplante tardío, pero es una cosa, algo que hay que considerar. La hiperactividad simpática que se puede ver en estos pacientes, pero puede ser contrarrestada con medicamentos, como vamos a ver ahora. Esto es un poquito la patogénesis más que por el tiempo, sino agrupando los factores entre inmunológicos e inmunoinmunológicos. Los inmunológicos, el DGF, que es el riñón que no empieza a funcionar de una vez, y obviamente retiene sodio y agua, este es un factor de hipertensión, el riñón que rechaza, el uso de los inmunosupresores, que ya mencioné, que causan hipertensión, son los factores inmunológicos, y los no inmunológicos, que muchos son asociados obviamente al trasplante, porque si el riñón ya venía hipertenso, pues va a condicionar esto, el volumen, como ya mencioné, la estenosis arterial renal, y los factores que son comunes a todo paciente, es decir, el síndrome metabólico, la apnea del sueño, como hablamos de los riñones nativos que fallan, etc. ¿No? Una repetición más bien agrupados entre factores inmunológicos y no inmunológicos. O sea, hay una alta complejidad de factores más allá de los que tiene el paciente enfermo renal crónico. Este encima tiene los factores inmunológicos que contribuyen, ¿no? Entonces, sabemos que, y esto está bien establecido hace muchos años, que mientras más alta, también si está muy baja la presión, obviamente, más alta está la presión, hay un mayor riesgo de perder el injerto, ¿no? Entonces, es de suprema importancia controlar la presión del paciente. Entonces, ¿cómo? Y esto es algo común para todos lo que hemos visto en el webinar sobre hipertensión. ¿Cuáles son las maneras de medir la presión? La presión en el consultorio, ¿no? La presión en la oficina, ya sea medida por métodos oscilométricos o métodos auscultatorios, que en teoría debe ser un averaje de 3 mediciones de la presión, hecha en las condiciones, como mencionaron en las charlas anteriores, las condiciones apropiadas para medir la presión en el consultorio. La presión ambulatoria en casa, que no hay que confundirla en mapa, la presión ambulatoria en casa es la medida con aparatos, ya sean manuales o automatizados, pero en el escenario de la casa, ¿no? Y que también debe ser un averaje de las tomas de las presiones arteriales, y hay guías para esto. Y el mapa, que es el estándar de oro, que es la medición ambulatoria de presión arterial. Si lo han visto alguna vez, o si han visto, por ejemplo, la analogía con un Holter, el Holter le ponen los electrodos, acá ponemos un manguito de presión, y el paciente se va con para los que son viejos como nosotros, como que era un Walkman, de los que vieron alguna vez un Walkman, van guindados con ese aparatito, y ese aparatito registra la presión durante toda la noche. Y ya hablamos de los pacientes que son non-dippers, es decir, que no baja la presión en la madrugada, y acá hay un concepto del reverse non-dipping, los pacientes al revés, incluso que les sube la presión, no solo que no baja, sino que sube la presión durante la madrugada, ¿no? Entonces son condicionantes de mal pronóstico cardiovascular. En este estudio, por ejemplo, miren, comparando mediciones de consultorio con mapa, recordar los conceptos. Hipertensión de bata blanca es el paciente que tiene la presión alta en el consultorio, pero que en la casa la tiene bien, términos sencillos. Y el paciente con hipertensión enmascarada es el paciente que tiene la presión bien en el consultorio y la tiene alta en la casa. Entonces, el porcentaje tan alto comparando mapa con presión en el consultorio de pacientes no era con hipertensión de bata blanca, era un porcentaje menor, era la cantidad de pacientes, estamos hablando de esto, eran pacientes trasplantados, receptores de trasplante, que tenían hipertensión enmascarada. Y la hipertensión enmascarada, como sabemos, es un predictor cardiovascular muy importante. O sea que solo el 20% estaba normotenso, según el mapa, y el 19% estaba hipertenso en ambos lugares, es lo que definía, y los que tenían solo en el consultorio solo alta y en la casa alta. Es un porcentaje realmente importante, ¿no? Y vemos cómo hay una dispersión mayor entre, cuando uno compara el mapa, que es el estándar de oro, entre la medición en casa y la medición en la oficina. La medición en la oficina tiene muchas variaciones, ¿no? En un momento dado, con el fenómeno de bata blanca, aquí podemos correlacionar más el tema de la hipertensión enmascarada, se correlaciona mejor con el mapa. Entonces es importante decirle al paciente, los pacientes trasplantados,
deben tener, antes se los daban, ya yo creo que ya ni se los dan, pero deben tener un aparato de presión y deben saber tomar presión. Incluso antes les daban el fibromanómetro con estetoscopio y ellos sabían tomar la presión auscultando, y ellos deben tener un aparato en su casa, porque apenas recién salen del hospital, la enfermera le llama la tarea y es donde ellos tienen que anotar una presión en la mañana, una presión en la tarde, porque lo estamos evaluando semanalmente y es el periodo crítico donde estamos ajustando antihipertensivos, ajustando inmunosupresores, donde el paciente se ve semana a semana o cada 15 días en un consultorio de trasplante por el nefrólogo. Entonces el nefrólogo es el que hace. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito ya del tratamiento, generalidades. Obviamente la gráfica está compleja, nada más para mencionar la terapia farmacológica, las intervenciones quirúrgicas o otros procedimientos como el CPAP en apnea del sueño, como las nefrectomías, y lo menciono aquí, o la estenosis arterial renal con la angioplastía, porque no voy a andar en esto, sino que voy a hablar es de los medicamentos principalmente, ¿no? Que es lo que más nos interesa a los médicos, tanto los nefrólogos como los no nefrólogos, ¿no? Que queremos en algún momento encontrarnos con estos pacientes. Obviamente, como todo paciente, dieta, ejercicio. El tema de minimizar el aumento ponderal, el uso adecuado del inmunosupresor, bajar el corticoide adecuadamente para tratar de evitar este aumento de peso exagerado, activar a estos pacientes que obviamente el primer mes tienen 21 días, tienen la herida, tienen las grapas, tienen el doble J o el stent ureteral que limita un poco la actividad física, pero después hay que tratar que este paciente se empiece a mover, ¿no? Para que no aumente de peso tanto, y la dieta es fundamental, obviamente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los diuréticos, de todos los grupos de medicamentos, calcio antagonista, los beta bloqueadores y el bloqueo del sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, particularidades. No voy a hablar específicamente, claro, de dosis de esto, porque sabemos que es igual, o sea, que son los mismos medicamentos que usamos en la población no trasplantada. Voy a hablar un poquito de las particularidades. Los diuréticos, a diferencia de, por ejemplo, los pacientes de mayores de 65 o 80 años, donde los diuréticos pueden ser un elemento, a pesar de que usarlos con cuidado, un elemento importante, y en otros tipos de poblaciones donde la hipervolemia predomina, en trasplante no son primera línea. ¿Y por qué? Porque causan hipovolemia, alteraciones electrolíticas en pacientes susceptibles a esto, y especialmente al inicio por trasplante. Nosotros manejamos diuréticos como los diuréticos de ASA, que no son antihipertensivos, son diuréticos para manejar edema, para el manejo de la volemia peritrasplante, pero no es para manejar la presión. Claro, manejando la volemia manejamos la presión, pero digamos que no usamos tiacídicos o tiacida light, como indapamida, en los primeros momentos del trasplante. No quiere decir que no se puedan utilizar. También los trastornos metabólicos nos pueden molestar. Recuerden que los diuréticos de túbulo distal producen alteración del perfil lipídico, el ácido úrico, y eso choca con los medicamentos inmunosupresores que también nos causan estos problemas. Entonces, estamos vigilando función renal, a menos que haya una indicación para manejo de edema. En general tratamos de no usar diuréticos. Está indicado, como dice aquí, en ciertos pacientes peritrasplantes. Esta diapositiva que encontré, es una fisiopatología muy bonita de cómo los diuréticos, con este mecanismo, influyen en la aparición de infecciones urinarias en pacientes trasplantados, especialmente en el periodo temprano, porque alteran los macrófagos a nivel de la médula renal, ¿no? Y la verdad que este es un problema que es significativo en nuestra población al inicio, por la inmunosupresión, por la sonda, el catéter, el stent urinario. Todas estas cosas se juntan, el paciente tenga infecciones urinarias, entonces encima no lo ayudamos si le ponemos un diurético, ¿no? Tenerlo en mente. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, es decir, la espironolactona, la eplerenone, sabemos que son medicamentos de beneficio cardiovascular en estudios en pacientes no trasplantados, que tienen efectos antiproteinúricos, pero tienen su indicación en esto, especialmente si el paciente lo está usando porque el paciente tiene falla cardíaca, o si lo queremos usar para potenciar el efecto antiproteinúrico, por ejemplo, un IECA o un ARA2, que ahora vamos a hablar un poco de ello, de beneficio o no. Pero la hipercalemia hay que vigilar. Estos pacientes, los inhibidores de calcinurina tienden a causar hipercalemia, entonces combinarlos
puede ser arriesgado, especialmente si la función del injerto no es óptima, ¿no? El paciente que tiene 2, 3 de creatinina post-trasplante. Aquí vemos, por ejemplo, en este estudio, cómo se evaluó la seguridad y la aparición, pues, de la hipercalemia en pacientes que usaron eplerenone, ¿no? Cómo indujeron hipercalemia leve, pero se pueden utilizar. Se pueden utilizar en la población trasplante. Estos son estudios en pacientes receptores de trasplante. Los beta bloqueadores, ustedes vieron en las charlas anteriores que son al menos cuarta línea en la mayoría de los pacientes, tercera en algunos. En poblaciones trasplantados es bastante común porque vimos que los diuréticos no nos gustan, solo en ciertas circunstancias. Así que, y ahora vamos a ver algunas consideraciones con los IECA de LOARA2, los betabloqueadores pueden entrar más temprano en el tratamiento. No solo por el efecto cardioprotector, como vamos a ver, sino que y su efecto en la sobrevida en los pacientes. Recuerden que estos pacientes, el 75% de los pacientes de diálisis tiene hipertrofia ventrículo izquierdo, el 40% tiene dilatación ventricular, y muchos de estos pacientes tienen cardiomiopatía urémica que debe mejorar con el trasplante, se considera el tratamiento, pero inicialmente el betabloqueador, el paciente que tiene falla cardíaca, también puede ayudar, ¿no? Entonces, son pacientes con alto riesgo cardiovascular. Y son de uso común en pacientes trasplantados a diferencia de otros medicamentos, ¿no? Este estudio, que salió publicado ya en el 2013, comparó pues la sobrevida de estos grupos de trasplantados entre los que usaron bloqueadores y no beta bloqueadores, donde hubo un beneficio. Y también estos eran bloqueadores de angiotensina, IECA o ARA2, como también hubo un beneficio, pero como la combinación tuvo un beneficio significativo, a diferencia de cualquiera de los dos solos, ¿no? Sin ninguno de los dos, con alguno de los dos y combinando los dos. O sea, con una combinación que desde el punto de vista de sobrevida cardiovascular, que es importante a nuestros pacientes, es, vamos a decir, interesante. Es interesante utilizarlo, ¿no? Y por eso nosotros usamos atenolol o carvedilol, es lo que tenemos disponible. Obviamente, si tenemos bisoprolol o algún otro betabloqueador, dependiendo de la circunstancia de nuestro paciente, ¿no? Ahí, este estudio que encontré, bonito en que evalúa, pero esos pacientes tienen un estado inflamatorio importante y cómo los diferentes expresiones del factor de necrosis tumoral disminuye con el uso de betabloqueadores, es decir, disminuyen la citoquina. O sea que estos no son puntos duros, no es que esto va a demostrar que disminuye mortalidad, pero es un tema interesante a considerar en cuanto a la elección del medicamento. Los antagonistas del calcio son la piedra angular del tratamiento de los inmunosupresores, de los hipertensos post-trasplante. A diferencia de probablemente la mayoría de las guías, por ejemplo en diabetes, el IECA es el número 1 en la mayor parte de los escenarios. Acá el IECA valorado no es el número 1, es el calcio antagonista. Porque los podemos usar tempranamente, porque tiene un efecto que ayuda, por su vasodilatación de músculo liso, al efecto contrarrestar el efecto vasoconstrictor que tienen los inhibidores de calcinurina. Entonces, se ha postulado y hay estudios que te hablan de que te ayudan a disminuir la falla, el retardo del inicio de la función del injerto. Estos pacientes que no orinan de inmediato después que se le pone su trasplante, te ayuda con el calcio antagonista. Hasta el punto de que nosotros teníamos un calcio antagonista que era solo para trasplantados porque se decía que interaccionaba menos con la ciclosporina. Después vimos, y con el tacrolimus mucho menos, que la amlodipina perfectamente se puede usar. Y el mismo fabricante dejó de producir el isradipino, era el medicamento que teníamos. Y ahora usamos amlodipina. O sea que ustedes van a ver, salvo que haya una contraindicación, estos pacientes que manejan mucho, le produzca edema, aunque que hay muchos factores antes de echarle la culpa a la amlodipina como el edema, como la causa del edema, pero ustedes van a ver que en los trasplantados la presencia de la amlodipina es casi universal, ¿no? A menos que haya alguna razón por no tener. Y obviamente aquí vemos un metaanálisis pues, del uso de los inhibidores, los bloqueadores de los canales de calcio. Hago una mención, los dihidropiridina, que la utilizamos por su efecto vasodilatador, también podemos utilizar los no dihidropiridínicos. Es decir, el verapamil o el diltiazem. El tema con el verapamil o el diltiazem
que ellos interaccionan, es decir, alteran los niveles de la ciclosporina o el tacrolimus. Entonces hay que tener cuidado. Incluso hay centros de trasplantes que usan el verapamilo para gastar menos ciclosporina, porque como el verapamilo sube los niveles de la ciclosporina, uno puede usar una dosis más pequeña de ciclosporina y desde el punto de vista farmacoeconómico, pues se utiliza en algunos centros. Así que es una opción también los no dihidropiridínicos. Pero por potencia y generalmente usamos alodipina, ¿no? Vamos a decir como principal alternativa. Pero ello favorece, obviamente, si lo compara con otro, la tendencia en los metaanálisis es que favorece el uso. Y ya casi terminando, vamos a hablar de los IECA de Lorador. Los IECA de Lorador siempre hay una relación de amor y odio entre IECA y ARA2 en los nefrólogos en general y más en los nefrólogos que trabajamos en trasplante, porque sí, ¿cómo seguimos a nuestro paciente trasplantado? ¿Cómo sabemos? Porque no estamos haciendo biopsia cada vez que el paciente viene a cita. Pues lo seguimos con la creatinina. Y el tema es que la creatinina se altera, o la tasa de filtración glomerular se altera, se puede alterar con el uso de los IECA valoradores. Entonces, a veces hay un poco de dificultad, especialmente en el posttrasplante temprano. De hecho, la mayoría de los expertos y la mayoría de los guías te recomiendan de que no uses IECA o ARA2, aunque el paciente lo esté usando previamente al trasplante en los primeros 3 meses, hasta que la función renal se estabilice. A pesar de que sabemos el efecto antiproteinúrico y lógico retardo de la progresión que vemos en todas las poblaciones de IRC. Y incluso, ya que hablamos de efecto antiproteinúrico, y como mencionó la doctora Curvil en la charla anterior, el uso de los inhibidores de SGLT2, que pues se están explorando en todos los escenarios de pacientes renales crónicos, y los trasplantados no son un grupo que se va a dejar excluido, ¿no? Como una manera de prolongar nuestra sobrevida del injerto y ayudar en los factores no inmunológicos. Entonces, suena lógico usar IECA o ARA2, como lo hacemos en los diabéticos, y especialmente si el paciente es diabético pre o post trasplante. Pero ¿qué pasa? Algunos estudios. ¿Cuál es el efecto sobre la tasa de filtración? Revisión sistemática tira hacia peor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paciente que es monorren, ¿no? Porque tiene un solo riñón funcional, que tiene otros medicamentos vasoconstrictores, como el inhibidor de calcinurina. Entonces, vemos aumentos de más del 30%, lo que hablaba la doctora Curvil, lo que podemos tolerar en el uso del IECA ARA2, que lleva a que el paciente tenga que suspenderlo. La hipercalemia, estos pacientes toman inhibidores de calcinurina, entonces al principio del trasplante las dosis son más altas, entonces hay más riesgo de hipercalemia. Entonces, claro, uno se asusta con el IECA, se sube el potasio, sube la creatinina, mejor quítale el irbesartán, quítale el perindopril porque las cosas no van bien y yo quiero que mi creatinina siga bajando o que no suba, porque eso es lo que va a mantener al paciente tranquilo de que su riñón está funcionando y que él no va a regresar a diálisis. Entonces, hay un tema con la tasa de filtración, a pesar de que tardíamente post-trasplante lo podemos introducir y debe tener un efecto beneficioso, como vamos a ver, porque si hay una tendencia en las revisiones sistemáticas de una mejoría en la proteinuria. Ojo, no está tan marcada la tendencia como en los estudios de no trasplantados, pero digamos que hay una tendencia que favorece a la mejoría de la proteinuria. Y, por ejemplo, en pacientes no diabéticos, pacientes que trasplantamos por enfermedades del glomérulo, que tenían síndromes nefróticos, nefríticos, lo que llamamos nosotros enfermedades glomerulares, que cuando se trasplanta tienen proteinuria residual o que incluso pueden tener recurrencia de su enfermedad original, pues el combatir la proteinuria o el tratamiento de la proteinuria puede ser importante, ¿no?, en estos pacientes. Y en sobrevida, sabemos que el uso del IECA o los ARB pues favorece. O sea que al final son beneficiosos en nuestra población, pero hay que tener cuidado al inicio del trasplante y introducirlos, especialmente en lo que hacemos los nefrólogos, ya en el trasplante tardío, en pacientes que desarrollan proteinuria o que sean diabéticos, pues tratamos de tenerlos a bordo. Y la sobrevida del injerto, ¿no? Esta es sobrevida del paciente y esta es sobrevida del injerto. O sea que al final ellos en general favorecen ambas cosas, o sea que es importante. ¿Qué dicen las guías? Acá digo de manejo de
La hipertensión en trasplante, bueno, como la mayoría de las enfermedades, de los pacientes con enfermedad renal crónica, menos de 130/80 sería lo ideal. No lo logramos, obviamente, en todos nuestros pacientes trasplantados, muchas veces por la falta de medicamentos, muchas veces por las interacciones medicamentosas. Estamos hablando de pacientes que toman 25 tabletas entre todos sus medicamentos y no siempre el cumplimiento es tan estricto. El que no hay, el que se acaba, las interacciones, obviamente, como ya mencioné. Entonces, si hay albuminuria, como mencioné, considerar los IECA ARA2, los calcio antagonistas, los beta bloqueadores, y ya después vamos reservando otros medicamentos como los que están acá, como los alfa antagonistas, o la clonidina, y los diuréticos que los podemos considerar bajo algunas circunstancias. Pero en general manejamos estos pacientes con calcio antagonistas, beta bloqueadores, y si tienen proteinuria, ya en los pacientes severos ya nos recurrimos, como en todo paciente, a vasodilatadores, alfa antagonistas, como mencioné, incluso la clonidina, que se usa poco, incluso el minoxidil. Usualmente no lo usamos tanto como en diálisis, pero podemos recurrir a él en pacientes trasplantados, y yo creo que con eso estoy terminando. Otras terapias, como le dije, sacar los riñones nativos, hacer nervación simpática de los riñones nativos también. El tratamiento de la estenosis de arteria renal, es decir, colocar un stent, pues es una cosa que hay que evaluar. Paciente que está perdiendo función del injerto, en el plan de trabajo para saber por qué el riñón trasplantado está fallando, además de la biopsia. Obviamente antes de la biopsia está el ultrasonido, y todos los ultrasonidos por definición, a diferencia del riñón nativo, cuando usted manda un ultrasonido al riñón nativo, le van a hacer un ultrasonido morfológico, no le van a hacer Doppler. Usted tiene que especialmente pedir el Doppler porque el Doppler del riñón nativo es laborioso, toma mucho tiempo. Pero el riñón trasplantado, eso es estándar. Es decir, cuando usted pide un ultrasonido de riñón trasplantado, es estándar hacer el Doppler y la medición de las presiones intra y en la anastomosis y todo esto. Entonces, nos ayuda a poder identificar las estenosis, poder mandar a ese paciente a angiotomografía o a arteriografía directamente para que le hagan un procedimiento invasivo. Y con esto termino, agradeciendo pues a nuestros patrocinadores y a la sociedad la oportunidad. Sé que este es un tema un poco más diferente, vamos a decirlo así, pero bueno, espero que haya sido de utilidad, y si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Muchas gracias, doctor Vigiano. Excelente presentación. Vamos a ir revisando. Tenemos unas preguntitas por aquí. Dice, si el paciente trasplantado acude al centro de atención que le queda más cerca, que puede ser en una provincia, y acude con una crisis hipertensiva, ¿qué debo hacer yo como un médico no nefrólogo? Esa es una excelente pregunta. No solo pasa con la hipertensión, pasa con todas las comorbilidades que estos pacientes tienen, porque no siempre hay un nefrólogo, ni a todas horas hay un nefrólogo, ni siquiera en la ciudad. Y entonces el paciente va a acudir al médico de atención primaria. En general, emergencia hipertensiva, o sea, crisis hipertensiva, dígase emergencia o urgencia, se va a manejar igual. Es decir, usted tiene un paciente que tiene función renal, que tiene un estadio de enfermedad renal crónica, porque él puede tener una filtración de 50 a 60 mililitros por minuto recién trasplantado, como puede tener una filtración ya disminuida en un paciente que ya está perdiendo el injerto. Se maneja igual, es decir, se maneja como uno maneja una urgencia con medicamentos orales, o con una urgencia con medicamentos, con una emergencia, perdón, con medicamentos intravenosos. Se pueden usar IECAS, por ejemplo, a nivel privado hay IECAS intravenosos, a nivel público, el captopril sublingual, es decir, el impacto o este fenómeno crónico que vemos en la función renal, no lo vamos a ver en un uso agudo, por ejemplo, un captopril, podemos usar la betalol. Es decir, hay que enfocarse en lo que él viene. El paciente viene por una urgencia o una emergencia. Importante es salvar su vida, que el paciente no haga un stroke, que ese paciente no tenga un infarto, ese paciente no desarrolle un edema pulmonar, no importa que sea trasplantado o no.
se maneja igual. O sea, si tenemos betabloqueadores hiparenterales, si tenemos nitroprusiato, si lo que tenemos es nitroglicerina porque tiene edema pulmonar agudo, usamos nitroglicerina. O sea, usted va a usar lo que usaría en cualquier otro renal crónico o paciente con una crisis hipertensiva. Es decir, las consideraciones de interacciones es más para el tratamiento crónico, no para el tratamiento agudo. Okay. Muy bien, otra pregunta. ¿Hidratación o líquidos diarios recomendados para los pacientes trasplantados en su seguimiento ambulatorio? Ok, este es un tema también importante. Esto es como esta es una de las mejorías significativas de la calidad de vida del paciente trasplantado. El paciente que está en diálisis, que tú le dices que a milagro puede tomar 600 cc al día y que el tipo toma más, obviamente, y llega con 3 kilos a la diálisis y se le baja la presión y le da calambre. Esto es una de las mayores satisfacciones para el paciente trasplantado. A veces tenemos problemas que en pacientes muy disciplinados, la gente no quiere tomar agua al inicio con trasplante. Y tú le dices, no, tienes que tomar agua, que ya tiene riñón. Toma agua. Y el paciente debe tomar lo que tú le recomendarías. En general, para darle una guía, le recomendamos entre 2 y 3 litros al día. No tienes que tomarte 10 litros. Dice un meme que anda por ahí, tú no tomas agua si no tienes sed. Es decir, tú tienes que ¿cómo le digo? Confiar en tus receptores. Y si no tienes sed, no tienes por qué tomar agua. Pero si el paciente trasplantado está jugando fútbol con su hijo y tiene sed y quiso tomar 5 litros, que tome sus 5 litros de agua. Y si quiere tomar 3, toma 3, que los va a orinar si tiene su función renal normal, porque ya tiene un riñón. Tomando en consideración que este paciente, si la función renal no es normal, si hay que limitar el sodio, como todo renal crónico, ¿no? Pero en general, el paciente, especialmente si tiene buena función renal, es libre la cantidad de agua que el paciente tiene que tomar. Pero hay que individualizar, obviamente, que tome agua. Muy bien. El uso de esteroides en los pacientes que tienen una falla renal ya crónica del injerto, ¿le produce hipertensión? ¿Hay que quitar el esteroide? Sí, mira, el tema del corticoide de la hipertensión, o sea, el corticoide en el trasplante es un tema que tiene, desde que yo estoy en esto en debate y no se ponen de acuerdo. Todos los congresos, los que dicen a favor, los que están en contra y los que opinan todo lo contrario. El corticoide en nuestros protocolos y es la opinión, es mi opinión, ya estamos en el campo de opinión, que no es de experto, porque yo no soy ningún experto, pero que el corticoide en el medio nuestro es mejor mantenerlo. Nosotros no vemos estas complicaciones, si uno lo usa bien, lo hace el decalaje apropiadamente, el paciente está con 5 miligramos de corticoide, o sea, 0.1 por kilo, en general sí puede tener una influencia y hay estudios que te hablan de eso, pero hay tantos factores que contribuyen a la hipertensión que los 5 miligramos de corticoide, créeme que no es el principal factor. Y el quitar el corticoide tardíamente sí tiene un impacto en la sobrevida del injerto, lo dicen muchos estudios. Entonces, eso no se hace. Incluso el riñón que falla, uno deja el corticoide por un tiempo más para evitar el rechazo ya después que el paciente ha regresado a diálisis, porque el injerto puede doler, porque el injerto se queda ahí. Entonces, el factor de hipertensión del corticoide es más al inicio y cuando tenemos periodos de rechazo en que hay que volverle a ponerle dosis alta de corticoide al paciente. Pero en general, no vemos, y lo vemos con los pacientes cuando bajan de peso, cuando ya el corticoide baja, uno empieza quitando hipertensivo muchas veces. Y de estar tomando 3 en el peritrasplante inmediato quedan tomando 1. Y a veces hasta ninguno. Pacientes trasplantados que solo toman sus 3 inmunosupresores y no toman ni un solo medicamento más en el posttrasplante tardío. Si un paciente que estaba trasplantado pierde el trasplante, va a diálisis y lo vuelven a trasplantar, ¿vuelve a quedar normotenso? Esa es una buena pregunta. Recuerden el cuadro de las categorías, eso es impredecible. Sabemos de muchos estudios que cada vuelta en diálisis te va peor. Es decir, hay pacientes que han vuelto a diálisis y pueden perder su tercer riñón. Eso no lo tenemos en Panamá, pero sí tenemos pacientes en diálisis que pueden perder el segundo. Y sabemos que todo es peor después de haber perdido el injerto. Entonces, el efecto acumulativo de los inmunosupresores, por ejemplo, la ganancia porderal, puede influir en que ese paciente
cuando regresa a diálisis tenga una hipertensión severa, incluso peor que lo que tenía en la primera vez que tuvo en diálisis, y cuando se trasplanta lo más seguro que va a tener hipertensión persistente. Pero no hay una manera de predecirlo, ¿no? Muchas veces el paciente regresa a diálisis y tiene algo todavía de función de ese injerto residual, y si se trasplanta rápido, pues, y recupera la función renal, puede ser que recupere. Pero, como les dije, ven que los porcentajes varían mucho y no hay una bola de cristal para saberlo. Es decir, se maneja y punto. Es decir, uno maneja la hipertensión durante diálisis y la maneja durante trasplante. Pero sí, lo más probable es que sea hipertenso persistente cuando regresa por segunda o por tercera vez. O por cuarta vez, como se ve en otras latitudes. Está bien, aquí muchas felicitaciones, dice que una charla muy puntual, excelente charla. Es verdad, es un tema diferente, pero quisimos incluirlo en nuestros temas de manejo de hipertensión porque tenemos casi 1000 pacientes trasplantados en nuestro país, así que en todo lo largo y ancho ustedes van a encontrarse probablemente con algún paciente trasplantado en algún cuarto de urgencia, porque bueno, ellos viven en todas las provincias, ¿no? Así que es un tema que sí debemos pues, ayudar a que los médicos no nefrólogos pues, puedan hacer por lo menos el abordaje inicial hasta que el paciente pueda ser referido a su nefrólogo de base. Bueno, no veo más preguntas aquí. Quiero agradecerles a todos los que se han conectado en todos los webinars, a los nefrólogos de la sociedad que han dado sus excelentes charlas que han compartido con ustedes, a la doctora Nadine Novoa, al doctor Dayan Salado, al doctor Carlos Villano, a la doctora Yeleine Martínez, al doctor Florencio McCarthy, a la doctora Kelly Houghton, al doctor Norman Bustamante, porque han compartido con ustedes 30 minutos durante 4 semanas de puro conocimiento nefrológico. Quiero decirles que los certificados van a estar llegándoles por correo a partir de la otra semana, así que vamos a ver si logramos enviarlos a todos. Cualquier duda pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos Facebook. También tenemos correo nefropanama@yahoo.com. Y darles las gracias a nuestros patrocinadores que todas estas 4 semanas pues, nos han apoyado para llevarles a ustedes un poquito más de docencia: AVI, Menaliri, Sanofi, AstraZeneca. Así que esperamos volverlos a invitar. Tenemos más actividades en noviembre. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. El 17 de noviembre tenemos el Día Mundial del Día Nacional del Trasplante de Órganos. Así que tenemos algunas otras actividades virtuales. Y bueno, si el COVID nos lo permite, el otro año celebraremos nuestro congreso presencial y pues por supuesto que los vamos a invitar a todos. No sé si tienes algún comentario final, Carlos. No, bueno, nuevamente agradecerlos a todos, agradecer los que se conectaron hoy. La verdad que yo tenía mis dudas con el tema, pero hay más participantes de lo que esperaba, pues le agradezco. Y nada, la idea es tratar de llevar un poquito el mensaje del manejo de la presión en diferentes escenarios y obviamente en nuestros pacientes renales, los que están en diálisis, los que están trasplantados, porque la verdad que con las limitaciones hay que hacer mucho, ¿no? Para que estos pacientes estén bien. Y nuevamente, como dijo Karen, agradecerles a todos que participen en las actividades de la sociedad, ¿no? Tenemos un canal de YouTube y la otra semana, Dios primero, vamos a subir todas las charlas, por si acaso se perdieron alguna, la pueden volver a ver. Y pues también estamos innovando porque queremos estar más cerca de todos. Tenemos unos podcasts que también vamos a estar subiendo a nuestra página de YouTube. Así que bueno, muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Buenas noches.